a Ricardo Piñanelli, un histórico de la UOM. Kirchnerismo duro. Fíjense esta desesperación en un acto con Kicillof, ¿no? Basta de catarsis, tenemos que salir, somos un factor de poder. Tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía, porque hay sueños en esta sociedad que están inconclusos y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros. Discúlpenme, pero estoy cansado de escuchar catarsis. Hay que poner lo que hay que poner. Somos actores de poder, acá y en cualquier parte del mundo. Juntémonos, salgamos a pelear, salgamos a decir basta. Yo le había pasado, no me lo pusieron, no. Me acordé hoy del video, qué magnífico, en los años 80, Thriller, ¿no? Con Michael Jackson. Uy, sí. ¿Vieron cuando aparecían de las tumbas? Sí. Aparecían de las tumbas. Los primeros zombies. Los primeros zombies. Lo que pasa es que este hombre no se dio cuenta que ellos no son más actores de poder, que el peronismo está en crisis. Este es el problema. Y que mucha gente, históricamente, el que era peronista, siempre votaba peronismo. Bueno, la gran innovación es que una parte enorme de la Argentina, sobre todo de los más pobres, cruzó el charco y votó otra cosa. Y le está pidiendo sobre basta, todo los ¿no? Le está jóvenes. diciendo basta, hay que decir basta, basta. Yo creo que él no se dio cuenta de que gran parte de lo que lo llevó a Milei a donde está en este momento es gente gritando basta, pero basta a todos ustedes, basta a los curros, basta al dibujo de la inflación, basta al dibujo de la pobreza, basta a la corrupción, basta a las universidades fantasmas. Basta que nos mientan. Le dijeron basta a todos ustedes. ¿Basta a qué están proponiendo estas personas? ¿Basta al basta? Está muy bueno, Horacio, y recién también se me vino la imagen cuando lo escuché a Laura, porque esto se empezó a construir como fenómeno en la campaña electoral. El otro día, el pelado Esteban, querido, que estaba en Crónica, luego estaba en A24, como cronista de calle, fue de los primeros que empezó a detectar en Constitución, cuando hacía esas encuestas arbitrarias, que uno decía no tiene ningún rigor, rigor científico, y hacían las encuestas, ¿quién más va a votar? ¿A quién más va a votar? ¿A quién? ¿Y por qué? A Milei. Aparecían. Y yo recuerdo que la política decía, no puede ser, no, acá hay un fenómeno. Son unos desclasados, le decían. Unos desclasados. A esas personas. Pero a Laura dijo algo, empezamos a tener jóvenes que será porque les llamó la atención la prédica economicista de Milei, las explicaciones sobre el déficit, sobre el Estado, que empezaban a hablar de economía. Jóvenes, Acá lo vimos también cuando los jóvenes de entrevistás. clase media, clase Sí. media baja, jóvenes de barrios carencia. Sí, ¿están hablando de economía? Se prendían en discusiones económicas en las redes. Decían, no, si los jóvenes no leen, no, si los jóvenes no les importa la política. ¿Todo eso todavía tiene como activo Milei? Totalmente, y además hacer política es explicar, es comunicar. También jóvenes que se han enganchado con el aspecto de Milei, ¿no? Que tiene un aspecto muy particular y una estética, su campaña tenía una estética muy particular. Yo me acuerdo que, mira, antes de las PASO, después de las PASO, estaba dando una charla para un grupo de empresarios importante. Entonces dije, bueno, lo más probable es que gane este señor. Y apareció, bueno, soy el león, toda la estética. Claro, en ese momento Patricia Bullrich era competitiva y era la apuesta realmente del Círculo Rojo. Y me decía, no, esto no puede pasar, bueno, puede pasar y pasó. ¿Sabés qué creo? No se enojen con la mensajera. Primero vino el basta un montón de cosas en gran parte de la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un gran caldo de cultivo, con un montón de gente diciendo basta a todo lo que está pasando, y apareció Milei. Y Milei se llevó la gente que estaba gritando basta. Me parece que primero vino el basta, por eso también perjudica, digamos, no solamente perjudica al kirchnerismo. Hubo un basta para la Unión Cívica Radical, hubo un basta para el PRO, digamos, hubo un basta para un montón de la política vieja, por cómo se había manejado la pandemia y grandes cómplices de la pandemia, y Milei se lleva a los que habían dicho basta y después compran el fenómeno Milei. Sí, María. Sí, sumarme con esto, y me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con las jubilaciones al profesor, porque es un dilema que se plantea de cara a lo que se viene. Sí, déjame que nos quedó pendiente, que quiero que impacten sobre esta reflexión, ya vamos a volver sobre el tema jubilados, Hoy era muy paradójica la agenda, los jubilados protestando, la izquierda y los sectores que la querían pudrir toda detrás de los jubilados, como siempre, el manual del kirchnerismo, había que joder adentro y afuera, y había que convertir esto en una escena de Mucho represión. jubilado joven había, ¿no? Para poder terminar la jubilado sesión, joven. claro, Sí, para que la sesión mucho no jubilado siga. con Mucho birra jubilado de y alguna 40, petaca de 35. whisky. Y son los que habrá jubilado Massa. Raros. Él estaba con Galperín, ¿no?
que también después los diarios hacen otra lectura, la lectura de Galperín de un lado, los bancos tradicionales del otro. Milei está tallando a favor de Mercado Pago y Mercado Libre, en contra de los bancos tradicionales. Hay varias lecturas. Lo importante es que Galperín fue un mileísta de la primera hora, un ex integrante de aquel grupo de WhatsApp que sostenía a Macri, ¿te acordás? Sí, claro. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo de WhatsApp. Bueno, No me acuerdo. Galperín, la gente de Globant, era del grupo soporte Los unicornios. de Macri. Y no es casual que sean los empresarios tecnológicos. Nuestra voz. Nuestra voz. El grupo de WhatsApp. Pero digo, que sean ellos los que apoyan a Milei y no los empresarios prebendarios, ¿no? Sí. Porque esto está marcando un cambio de época Y importante. mirá dónde están esos empresarios en este momento, ¿no? Sí, A sí, nivel global. claro. Bueno, y la parábola de Galperín es muy interesante, porque también recuerdo en 2019, cuando gana Alberto Fernández, uno de los primeros que se reúne con Alberto Fernández fue Marcos Galperín. Me acuerdo. A partir de ahí comienza una persecución del kirchnerismo. Y Guado lo Grabois. destrata, Guado de Pedro lo destrata a Galperín. Pero a los 15 minutos estaba pidiendo prácticamente domiciliarse en Uruguay. Digamos. Así es. Casi, Sí, claro. 15 minutos después de la Pero reunión se con fue Alberto, Galperín y se fueron muchos le daban las unicornios piernas para tecnológicos irse. a Uruguay. Hay un libro muy bueno de Silvia Neistat y María Eugenia Estensoro que hablan de esto. Cómo expulsa el kirchnerismo a esta creatividad que tiene la Argentina de generar empresas Arman tecnológicas. una pequeña huía en Uruguay. Sí, claro. Una huía de expatriados Exacto, en Uruguay. sí, ¿no? Huyendo se llamaba, no huía, huyendo. Pero huyendo. tecnológicos, ¿no? De un polo tecnológico. Sí, bueno, hoy el presidente con Marcos Galperín en el edificio maravilloso acá que tiene Mercado Libre en Saavedra, ¿no? Sí, en Saavedra. Mira, Cuando uno ve los números que muestra la compañía, verdaderamente quiero agradecer porque Marcos y todo tu equipo son grandes benefactores sociales porque le están arreglando la vida no solo a un montón de argentinos, sino a un montón de personas en todo el continente, así es que gracias. qué foto esa, ¿no? Galperín y la gran hermana. Sí. Foto de triángulo de poder. Mirá esa foto, ¿no? Queremos ser el país más libre del mundo, ¿no? Fue lo que dijo. Vamos camino a eso. Galperín es un tipo que habla mucho en redes y poco en medios, ¿viste? Prácticamente no da entrevistas, pero en redes se manifiesta prácticamente 6, 7, 8 veces es por un día. cruzado. En redes Sí, es un cruzado, sí. incluso, Áspero también, ¿eh? incluso cruza a los que no están de acuerdo con Milei. Sí. Es como, es un, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar, profesor? Es un soldado de la batalla cultural. Galperín, que podría ser un capitán, un comandante con su Podría estar grupo muy económico. tranquilo. Es el muy paradigma cómodo, sin del hacer ruido. empresario digital y estamos viviendo una era digital, comenzó la era digital. Y Milei es un presidente digital en buena medida. Está bueno eso que decís, Claro. Miguel. Claro. Él es un empresario de la era digital, Milei es un hijo de la era digital. Definitivamente, ¿no? Por eso la fuerza en redes y todo lo Elon demás. Musk, digamos, Bueno, por eso se van Elon Musk, juntando. Galperín, esta inversión que algunos dicen es poco, bueno, sí, pero está 75 millones de 75 dólares. millones. Pero un poco en la línea... La cuestión, sí. Lau, digo, es digital y después tenemos un mundo material que también nos genera múltiples acechanzas. Sí, No, analógico. sin duda. El Hay un mundo mundo analógico. el Pero mundo recién analógico Horacio no. decía, fue fundamental la pandemia para que gane Milei. Coincido que viene un candidato y te habla de libertad a jóvenes encerrados durante un año. Claro. Pero también fue fundamental la tecnología. Yo el otro día hablaba con Jesús Rodríguez y le decía, el problema de Alfonsín es que no tenía redes sociales. Es decir, cuando vos mostrás a uno de los gordos de la CGT bajarse de un Audi y eso se viraliza a miles y millones de teléfonos inteligentes, verdad. vos ya no tenés que explicar más qué es la casta. Vos ya entendiste qué es la casta. Y Milei, digamos, aprovechó mucho esto. Explicar que, digamos, a través de la tecnología, de los teléfonos, a través de su propia docencia, por supuesto, pero eso lo ayudó mucho. En medio de las dificultades reales de la economía, depende, y esto muy bien lo decía Katterberg en la hora anterior, Milei depende de que la gran expectativa económica funcione. Y eso está por verse, está funcionando como contraste a lo que se heredó, está funcionando en función de lo que prometió, pero el camino es largo. Ahora, con el tren fantasma que tiene, con Alberto Fernández y el kirchnerismo en disolución plena permanentemente, se da algunos lujos, Milei.
Digo, mientras tenía el Congreso ahí en ebullición, mientras había vetado el aumento de las jubilaciones, se dio el lujo de ironizar sobre Alberto Fernández en ese mismo acto con Galperín. Nuestro gobierno es un aliado incondicional del sector privado. Nadie hay más que ustedes generan riqueza, puestos de trabajo y crecimiento para nuestro país. Ni el Estado ni los políticos pueden hacerlo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. /amigas. Aplauso después de todo, ¿no? Traducime la risita, Kavak. ¿No? Sin palabras, era como decir así, sin palabras. Mira, yo creo que Alberto es un incomprendido, Alberto es una víctima, Alberto es una persona que tenía mucho cariño para dar y evidentemente con Fabiola no tenía chances, entonces salió a dar todo el cariño que tenía y además a combatir el desempleo y por eso le dio tanto trabajo a todas las chicas que estaban tan deseosas de recibir su cariño. Poneme la risa de nuevo. El Estado. El Estado. Poneme la risa de nuevo. ¿En qué estado dejaron al Estado, no? Recién, bueno, esas son mirá la risa de Galperín. Recién Laura decía que Alfonsín no tuvo redes sociales y sí, mirá lo que es la risa de Galperín, ¿no? Porque dijo algo que ¿sabés qué hizo? ¿Sabés lo que hizo Milei en ese momento? Hizo algo que hizo un comentario que es comentario nuestro de todos los días en todos los cafés, en todas las redacciones, en todas las mesas de trabajo. Todos hicimos más o menos ese chiste, digamos. El Estado le daba trabajo a los amigos / a las amigas, como diciendo, hasta esa pornografía llegaron. Y vos fíjate, Laura recién decía que Alfonsín no tuvo redes sociales. Y con todo esto que nosotros descubrimos y conocimos, porque gran parte de estas cosas las supimos antes de que terminara el gobierno de Alberto Fernández. Sí, yo vi una escena tuya en polémica. En polémica. Bueno, y así... Buscale a Horacio, la pasaste en tu la puse yo en mis Twitter. redes. Sí. Buscá una escena de Horacio, eso era en plena pandemia. Eso es en plena pandemia cuando empezábamos a plantear, maestro, me parece que así no está la cosa. Y muchos lo veíamos. Y Guzmán lo reconoció, que había sido todo una especie de dibujo. A lo que yo quería ir era, cuando Laura decía lo de las redes sociales, nosotros sabíamos un montón de cosas. Todo el mundo sabía un montón de cosas. Y Massa estuvo a 15 centímetros de ser el nuevo presidente de la nación. No alcanzó todo lo que sabíamos para que la derrota fuera contundente. Tuvieron chances hasta faltando 15 centímetros para las 6 de la tarde. Es muy bueno eso, profe. La historia la escriben los que ganan, ¿no? Pero casi pudo haber sido otra historia. No alcanzó todo esto. Porque fue ahí. Es como Macri-Scioli, ¿no? Sí. Macri fue el fin digamos, se le puso un freno al kirchnerismo por 2 puntos. Scioli también estuvo a 3 minutos o a 2 puntos. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? Pero hay que pensar en eso, ¿eh? Porque en algún sentido ese porcentaje... Es la fragilidad. Es volátil. Claro, porque volátil. lo tratamos también. Y esta es la contracara, el lado B del gobierno de Milei. Y no tiene que ver con la economía, tiene que ver con el comportamiento de algunos integrantes de la Libertad Avanza, ¿no? Del cabaret o el conventillo. Sí. Algunas diputadas de la Libertad Avanza, que le quepa el ensayo que se lo ponga, o diputados o senadores, deberían entender que no se trata de la oportunidad histórica que les da la vida, no. que le da Milei, le da la corriente histórica de tener su minuto de fama. Tienen una responsabilidad institucional. Sí. Poneme esto. Vos podés decir, en aras de la libertad de expresión y todos nosotros, pero cuando cumplís una responsabilidad institucional y sos parte de un grupo frágil que ha llegado al poder, ¿está bien lo que hace la diputada Lemoyne sobre la vicepresidenta Villarruel, por ejemplo? Porque no se le puede discutir a Milei, ¿entendés? No. Y cuando digo a Milei digo Javier Carina, ¿eh? Porque las discusiones tienen que ser entre Javier y Carina, que son los socios políticos que llevan adelante todo esto. No hay interna con Victoria Villarruel. Y Javier no está peleado con Victoria Villarruel. Y si Victoria Villarruel lo quiere o no lo quiere a Javier, porque yo conozco una persona que la conoce a ella desde antes y dijo que antes de ser candidata de Javier se burlaba de él. Y cuando yo me enteré de eso, ahí dije, no me contengo más. Porque eso de me junto con vos porque me servís ahora y después mañana hago otra cosa, nada. Así que perdónenme los fans de Villarruel,
quiere que le diga? Mientras sea al funcionar al gobierno, todo bien, pero yo lo voy a decir. Ahí te doy, Mariel. Simplemente decir esto. Hay algunas que creen que todavía viven en el ecosistema de Twitter o de X. Entonces los fans de uno, los fans de otros, los haters acá. Está muy bien en la vida. Es responsabilidad institucional. Como muy bien decía el profesor Armesto, es la vicepresidenta de la Nación. Ya no es Vicky si es más leal a Milei que... no se trata de la reunión de los libertarios de hace un año en un cafecito de Buenos Aires. Están en el poder. ¡Ey! Pero además, Pablo, no han aprendido recién hablaba Alejandro Katterberg de la gran coalición no peronista que implosionó. Y el propio kirchnerismo implosionó por sus peleas internas. ¿Y el PRO? ¿Y cómo le fue el PRO? ¿Cómo le fue el PRO? El PRO, digamos, la coalición de Juntos por el Cambio. Pero si me permitís... Que ya habían, digamos, como diría el filósofo Nakam Pop Parrilli, cenado antes de almorzar, porque ellos ya estaban en el poder. Exacto. Pero si me permitís lo que decía recién el filósofo Winiarski, un placer conocerlo personalmente. Yo creo que hay dos vidas acá, Pablo. La vida de las redes y la realidad. Y la realidad también es la política y la vida institucional. Entonces, vos no tenés, cuando tenés 7 senadores, de hacerme el cancherí, expulsar senadores o expulsar diputados. Entonces, vos tenés que construir una fuerza política a partir de ¿qué? De liderazgo. Si vos no tenés el liderazgo, tampoco en el Parlamento se te complica un poco gobernar. Mariel. Antes de esto, Lilia Lemoyne estuvo en Casa Rosada, paseándose toda la tarde y mostrándose como para que la vieran. Confirma lo que cree en el entorno de la vice, que el mismo gobierno, o te diría puntualmente un asesor muy importante de Milei, manda a esmerilarla. Cuidado con el fuego, amigo. Digo entre ustedes, ¿no? Digo los que gobiernan. Cuidado porque no se vayan a lastimar. Vamos a la tanda y seguimos en el debate. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá ahora con De Martin y Asociados al WhatsApp 11 61 79 44.